Buenas tardes, estimados hermanos, con todos y amigos, también quienes en esta tarde nos acompañan, ¿no? Para mí es de enorme alegría poderles compartir lo que nos hemos preparado durante la semana, ¿no? El tema en esta tarde no es nada fácil, es un tema muy difícil de aceptarlo y difícil de poderlo también dar a conocer, pero no imposible. Sabemos que las cosas de Dios no son imposibles. El tema es, tal vez nadie tiene en mente, pero se trata acerca de una sola palabra: el infierno. Infierno, lo he denominado así en esta tarde, ¿ya? Como introducción tenemos entender acerca de ese lugar horroroso que nadie quiere ir, pero tampoco lo evita, y sabemos que Dios nos advierte para que no vayamos a ese lugar. También este tema lo he tratado de componer en 5 partes, ¿no? En primer lugar vamos a estudiar acerca del ángel caído. Tenemos la sutileza de Satanás para engañar al hombre. Tenemos también naturaleza del infierno. También hay otro que nos dice quiénes estarán en el infierno. Y como último, cómo evitamos ir al infierno. Ya. Como pequeña introducción al tema, podemos decir de que muchas personas tienen en mente de que no hay otra vida más allá de esta vida. Que esta vida lo es todo, ¿no? Que mucho, incluso Satanás nos ha engañado que, por ejemplo, disfrutar de esta vida, ya que nada nos llevamos a la otra vida, ¿no? También nos hace creer que los placeres de este mundo, tanto como la drogadicción, el alcoholismo, el sexo, es bueno para el hombre. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios, no? También muchas personas dicen, no, Dios no es tan malo como para mandarnos al infierno. Es como lo comparan como un padre, ¿no? Un padre a su hijo lo castiga, mas no lo hace, lo tiene castigado por mucho tiempo. Sino lo castiga, lo reprende para que, bueno, él medite, ¿no?, el mal que ha hecho. Pero sabemos que Dios no es hombre. Ya, muchos también viven vidas miserables, de tal modo que piensan que no hay otro lugar terrible para el hombre más allá de esta vida, ¿no? Entonces confunden muchas veces, ¿no? Pero solo lo único que nos puede abrir los ojos y dar a entender acerca del infierno solo es la Biblia. ¿Y qué hay más allá de nuestra muerte? Sabemos que nos espera otra vida, ¿no? Ya, vamos a empezar. Ángel caído. Empezamos por el primer punto. Dice, comparación de Satanás con el rey de Tiro. Vamos a empezar desde dónde nació Satanás, el ángel caído. ¿Cómo era? ¿Quién lo creó? ¿Por qué se rebeló? Vamos a Ezequiel 28, 13, 15. ¿Qué nos dice? Si tal vez alguien nos ayuda con la lectura, sería importante. Si empezar por orden. Ezequiel 28, verso 15. Ya. Dice el texto. 13, 15. 13. Uh-huh. El texto 13, 15. 13, verso 15. Sí. Dice lo siguiente: cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron. A ver, con 28, 13, 15. 18. No, Ezequiel 28, 13, 15. 13, 15. Ezequiel 28. Y el 18. No, 28, 13, 15. 28. ¿Algún hermano que encontró? Dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste.
De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, tapacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ya, muy bien. Bueno, aquí es una lectura simbólica acerca de este ángel caído, ¿no? Que vemos de que Satanás fue creado por Dios, estaba ahí en la creación del universo. Dice, era de acabada hermosura. Y dice que era el sello de la perfección, el encargado de la adoración a Dios. Este ángel prácticamente tenía todo, ¿no? Cuando fue creado. Pero vemos esa soberbia de ese ángel que quiso rebelarse contra Dios, porque así nos dice en Génesis 3 en adelante. Cuando Dios le había dicho a Eva que no comiera del fruto que estaba en el centro del huerto. Y ese le dijo, no, si comes serán abiertos vuestros ojos, podráis saber acerca del bien y del mal y seréis más bien como Dios. Este se rebeló queriéndose ser un Dios, ¿no? Vemos la soberbia, ¿no? De este. Y para poder entender si nosotros ¿qué representa, por ejemplo, el rey de Tiro de lo que nos habla en este texto, en el Ezequiel 28? Dice que Tiro era una ciudad costera. Dice que vivía del comercio, que creció su riqueza y poder gracias al comercio que era de púrpura y de lo que sus vecinos también comerciaban, ¿no? Gracias a eso se enriqueció ese pueblo de Tiro. Y si nosotros vamos y leemos, por ejemplo, en Ezequiel 28, 1 en adelante, nos habla que este se hizo un Dios. Pero ¿qué le dijo Dios? Tu corazón se ha ensoberbecido y dijiste, yo soy un Dios y estoy sentado en el trono de Dios, en medio de los mares, pero tú eres hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como el corazón de un Dios. Ya, ese quería, por su corazón soberbio, quería estar en la atención de todos, ¿no? Sabemos de que Tiro prácticamente es el simbolismo de la soberbia, porque gracias a la riqueza que acumuló, el poder que tuvo, se hizo soberbio. Y vamos a ver qué significa la palabra soberbio. Sentimiento de superioridad que lleva a presumir de las cualidades propias y menospreciar las ajenas. Es así como ese se sentía superior por su riqueza acumulada. Y no estaba muy lejos de poder entender de que así ha sucedido con grandes reyes que ha tenido en la antigüedad el pueblo de Dios. Si nosotros vamos a Deuteronomio 6, 10 al 12, ¿qué nos dice? Deuteronomio 6, 10 al 12. Cuando Jehová, tu Dios, te ha introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes, las cuales tú no llenaste, con cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste, luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ya.
podemos ver este ejemplo, ¿no? El rey de Tiro, este es, en este caso el ángel caído. Vemos también a el rey Nabucodonosor, ¿no? ¿Qué pasó con este? Dice que era un rey que llegó a tener sus riquezas, que llegó hasta el cielo, dice, su poder. Incluso era conocido hasta los confines de la tierra. Pero asimismo cayó, hasta que un día fue humillado y le dijo que, bueno, ese sería igual que los animales, ¿no? Dios le mandó a decir que sería igual que los animales, que se alimentaría de las hierbas. Así fue como Dios acaba con la soberbia del hombre, ¿no? Estamos estudiando esto con el fin, por ejemplo, de entender de que quién fue primero, ¿no? Y por qué este ángel caído, para poder entender el resto, ¿ya? Creación del ángel que se reveló a Dios, Génesis 3:1. Bueno, voy a la lectura, ¿eh? Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Vemos de aquí que dice que Satanás tomó forma en una serpiente. Vemos de que casi no es común de que los animales hablen, ¿no? Pero vemos aquí en este ejemplo de que tanto Satanás tomó forma en la serpiente, y no solo eso, también recuerdan en el pecado de Acán cuando asna habló, ¿no? Y para reprenderlo. Ya vemos aquí. Pero Satanás tomó forma en la serpiente. Dice que era la más astuta de toda la creación, es decir, que Dios había creado. Por eso es la soberbia, digamos, de este caso del hombre, digamos, a veces, de que el poder, la riqueza, lo hace rebelarse contra Dios. Creerse un Dios, como los ejemplos que hemos visto, ¿no? Vamos a leer también Ezequiel 28:15, ¿no? Estamos en el texto vuelta anterior, regresemos un poquito. Cuando nos dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Él fue creado para alabanza y adoración. Recuerden que es una creación. El hecho de ser una creación no le da a ningún hombre el derecho a estar por encima de Dios. Porque a todos los que se han ensoberbecido, de acuerdo a la Biblia, Dios los ha humillado. Los ha humillado. Ya. El poder de Satanás. Vamos a leer igualmente en Ezequiel 28:1-10. 28:1-10 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se ha enaltecido tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata y en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que se desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. El sepulcro te harán descender, al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares.
Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú, hombre, eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. 1 al 10. Ya, muy bien. Podemos ver en estos textos acerca de el rey de Tiro, ¿no? Que se ensoberbeció su corazón, creyendo hacer pasar por un Dios, pero Dios lo humilló, ¿no? Lo humilló como ha humillado a grandes hombres, reyes, porque han querido rebelarse ante Dios, ¿no? Eso es lo que entendemos. Si nosotros vamos también y leemos en Proverbios 38:9, ¿no? Proverbios 38:9. Dice, vanidad y mentira aparta de mí, y no me des pobrezas ni riquezas, sino susténtame con el pan necesario. No sea que una vez saciado te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, robe y blasfeme contra él el nombre de mi Dios. Es así la condición del hombre. Si nosotros nos damos cuenta, la perdición del hombre a veces está en el poder, ¿no? Por ejemplo, a un hombre denle poder, se rebela contra Dios. Ya la palabra de Dios no le parece suficiente. Ya, por ejemplo, digamos, el estudio de la palabra de Dios ya no es tan necesario. Las exhortaciones, también, por ejemplo, le llama la atención el poder, la política, el hacer fortuna, pero en el mal sentido. De confiar en las cosas de este mundo, ¿no? Ya viene también ya los placeres, el hombre que le den poder. Por ejemplo, un ejemplo que sucede, ¿no? Un hombre que tenga dinero ya está alcahueteando con el adulterio, con la mentira, con el soborno, con la corrupción, con todo, ¿no? Es así como estos hombres fueron humillados por Dios y les hacía ver, ¿no? Como vemos el ejemplo de Tiro, ¿no? Que iba a ser humillado hasta la tierra, le decía. Si también leemos en Daniel 4, 11, 21 era lo que les estaba hablando acerca del rey de Nabucodonosor, ¿no? Era la profecía que Daniel en su interpretación de sueños le había dicho que era lo que iba a suceder, ¿no? Con este rey, ¿no? Que este rey también desvió su corazón porque él celebraba con sus reyes, sus príncipes, sus gobernantes, con sus mujeres, sus concubinas, tenía todo su poder, pero nunca pensó que iba a ser humillado. También adoraba a imágenes, estatuas, las cuales Dios le había dicho que no, e incluso obligaba a otros, como a Sadrach, Mesach y Abednego, que también se postraran, ¿no? Vemos de que al hombre no es bueno darle el poder, como en estos ejemplos, ¿no? También nos enseña también de que es el príncipe del aire, Satanás, el ángel caído. Apocalipsis 12, 4 al 9. Apocalipsis 12, 4 al 9. ¿Algún hermano que nos ayude? Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón, que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón,
la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Dónde es el centro de operaciones, digamos, de Satanás? Es aquí. Él aquí es el príncipe del aire, dice. Aquí nos habla acerca de que fue lanzado, dice, a la tierra. Entonces el príncipe del aire nos enseña aquí, ¿no? De que él es el que reina este mundo, ¿no? Pero ha enviado a su Hijo, a su palabra, para que nosotros podamos resistir. Ya. Sutileza de Satanás para engañar al mundo. En este punto vamos a ver acerca de la astucia. Dice que Satanás es astuto y destructor. Vamos a leer Génesis 3:4. Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Qué es la palabra astuto? Es el procedimiento hábil y engañoso para conseguir una cosa, no importando que tan malo sea, ¿no? La habilidad que tiene alguien, ¿no? Para conseguir una cosa. En este caso, importando que sea buena o que tan mala sea, ¿no? Como nos dice. Ya. Entonces es una de las cualidades de Satanás, ¿no? De ser astuto y destructor. Vamos a ver en Job 1:9-11. Otro texto que nos enseña en Job 1:9-11. Tal vez algún hermano que nos ayude. 9:11. Sí, 1:9-11. Hay uno. Al 11. Respondiendo Satanás a Jehová. ¿Iba a decir? Sí. Bueno, voy a seguir leyendo. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has dado bendición. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ya, muy bien. Como podemos ver aquí, Satanás, como nos decía, las cualidades es astuto y destructor, de que él se enfrentó a Dios, diciéndole: ¿acaso Job te sirve de gana o en balde? O sea, te sirve así porque te sirve, porque le has rodeado de muchas cosas. Él te sirve. Pero vemos aquí que él, como les decía, es astuto y destructor. Destruye a las personas, quiere verlas en la ruina. Pero algo importante, que Dios se lo permitió que todo eso sucediera, pero que tan solo que no le quitara la vida, ¿no? Porque estaba en manos de Dios, estaba luchando y resistiendo contra Dios. Ya, vemos que al principio en Génesis tenía esa astucia para engañar. Se empoderó de la serpiente para decirle: no, si tú comes del árbol que te he dicho o del fruto que no comas, simplemente sus ojos serán abiertos y seréis como Dios. ¿Qué le estaba diciendo? Que seréis como Dios. Ahora quería destruir a Job. Segunda de Corintios 11:14. Segunda de Corintios 11:14. Y eso no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Algo importante. Muchas veces
nos han enseñado a nosotros de que Satanás es una persona terrorífica que nos espanta, ¿no? Que hay que tenerle miedo, de que incluso nos dibujan así como un ser malvado que tiene su fuego, su color característico de la maldad y su trinche en la mano, su rabo para hacernos asustar. Más bien todo lo contrario, sabemos de que Satanás es tan sutil para meterse y engañar a las personas. Si fuera así, le tendrían miedo. Pero más bien todo lo contrario, ¿cómo se mete él en las personas? A través del engaño. ¿Cómo puede ser el engaño? Ya sea puede ser, por ejemplo, digamos, a través del adulterio, puede ser a través de la fornicación, de la drogadicción, del alcoholismo, de la mentira, de muchos pecados. Entonces, esa es la manera de Satanás de engañarnos, ¿no? Conocedor también de la palabra de Dios. Si nosotros vamos a Mateo 4:6, ¿qué nos dice? ¿Qué le dijo a Cristo cuando estaba ahí en Jerusalén? Conocía la palabra de Dios. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás vemos de que él es conocedor, e incluso sabemos de que el enemigo, para atacar a su oponente, conoce por medio de estrategias, conoce el campo de la otra persona para poder atacar, ¿no es cierto? Asimismo es Satanás. Él conoce la palabra de Dios, está enterado de todo, simplemente que no obedece, ¿no? Santiago 2:19 también, ¿qué nos dice? Así que me ayuda un hermano, por favor. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, niegas también los demonios creen y niegan. Algo importante, como dijo alguien por ahí, hasta nos ganan, ¿no? Porque al menos nosotros cuando nos enseñan la palabra de Dios, la creemos, ¿no? Pero Satanás dice que sus demonios tiemblan. O sea, temblar es ese temor que tiene, ¿no? De castigo. Pero no se somete, porque no le conviene. Así mismo es al pecador, ¿no? No le conviene, no cree porque no le conviene. También uno de los métodos que utiliza Satanás para meterse con sutileza es a través de los falsos profetas. Vamos a leer en Mateo 7:15, ¿qué nos dice? Tengan cuidado con los falsos profetas, pues ellos están disfrazados de mansas ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ya, muy bien. A veces nos hemos encontrado con religiosos, ¿no? En los cuales los vemos bien elegantes, bien vestidos, pero en doctrina no tienen el conocimiento de Dios. Por ejemplo, dicen a veces que no hay infierno, cuando la misma palabra en la Biblia habla más veces del infierno que del cielo en la Biblia, ¿no? También, ¿qué nos dice? Que habla todo lo que se opone a Dios. Por ejemplo, dice acerca del bautismo de niños, que hay que bautizar, que no necesita creer la persona, que el hombre es suficiente como para perdonar a los hombres, y muchas cosas más, ¿no? Es así como actúa Satanás a través de los falsos profetas. Dice que vienen vestidos como ovejas, mansito, o sea, esa sutileza que tiene Satanás para meterse y engañar a las personas, ¿no? Decirles que no hay infierno, imagínense, que Dios no es tan malo, y como les decía al principio,
como alguien dijo por ahí, que Dios no es tan malo, que no es como, sería como el hombre, entonces, de que el hombre dice que si usted tiene un hijo, ¿lo castiga para siempre? Es la pregunta. Pero sabemos de que Dios no es hombre, Él piensa diferente, y por su justicia, la justicia de Dios, el ser justo, es de que Él nos castiga y también nos premia. O sea, el castigo es justo. Ya, muchas personas piensan así, ¿no? Que el infierno es aquí mismo en esta vida. Y eso es lo que les decía. A veces muchas personas tienen en mente y dicen que viven vidas tan frustradas, tan miserables, de que no hay otra vida después de esta, ¿no? Entonces, si fuera así, que no hay infierno, como dijo el apóstol Pablo en Corintios, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? Eso nos dice la palabra, ¿no? Pues yo le decía, bueno, en este caso también a esta persona que salió con esta excusa de que, bueno, aquí es el infierno. Bueno, entonces serían que el infierno dura 80 años, porque de pronto dice que Dios Dios da vida hasta 80, hasta los más robustos, dice. Sabemos de que ahora el hombre puede vivir hasta 100, 120 años ya, pero era un promedio, ¿no? De que Dios hablaba. Pero entonces eso dura el infierno, pero sabemos de que el infierno es un lugar eterno, que después de esta vida nos espera, ¿no? Ya. Oposición a Dios, segunda de Tesalonicenses 2:4. ¿Qué nos dice? Segunda de Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y es así. Satanás, como es la sutileza, el poder engañoso que tiene, nos hace creer, digamos, de que él se opone a todo lo que es Dios, ¿no? Como les decía, ¿no? Se hace pasar por Dios, se hace el hombre tiene el poder, la autoridad para poder perdonar los pecados del hombre, ¿no? Y muchas cosas más, enseñanzas falsas, ¿no? Vamos también a leer Mateo 12, 24 al 27. ¿Qué nos dice, no? 12, 24 al 27 de Mateo. Dice así: pero los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Se contradecían cuando decían, por ejemplo, digamos, de que Jesús echaba demonios por Beelzebú. Se supone que si un demonio tenía que sacarlo por otro demonio, entonces estaba dividido el reino de Satanás. Entonces no había lógica, ¿no? Siempre el hombre desde la antigüedad, en el tiempo de los judíos, siempre resistiendo a la verdad, siempre yendo en contra de la verdad, ¿no? Ahora sí vamos a adentrarnos un poquito, después de haber visto todo esto, acerca del primero, del ángel caído, que es Satanás, en representación simbólica del ángel de este ángel que se rebeló contra Dios. También vemos la sutileza, cómo Satanás entra al hombre y lo engaña. Ahora vamos a ver la naturaleza ya del infierno. En la Biblia nos habla más veces del infierno que del cielo. Cristo habló del infierno, y si nosotros vamos a leer Mateo 5:22, ¿qué nos dice? Vamos a ver.
¿Qué nos dice algún hermano? Si nos llega a poner. Pero ahora yo les digo que todo el que se enoje con otro tendrá que responder ante el tribunal. El que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo, y el que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. Ya. Nos habla acerca de si nosotros tenemos que tener la comunión de Dios y tenemos que arreglar nuestras cuentas ahora mismo. Si nosotros ofendemos a alguien, tenemos que arreglar las cuentas antes de que llegue nuestra sentencia final, ¿no? Que sería ya demasiado tarde, ¿no? Cuando muramos. Entonces, la relación con Dios depende bastante de cómo nosotros tratemos a nuestros semejantes, ¿no? Si nosotros leemos también en Mateo 10:28 acerca de, por ejemplo, nos habla de que muchos pueden matar el cuerpo, más el alma no pueden matar. Tener más bien a Dios que puede arrojar el alma y el cuerpo en el infierno, ¿no? También Mateo 13, 40 y 42, el 49 también nos habla. Mateo 25, 41 al 46 de las buenas obras. ¿Qué le dijo a aquellos que no habían hecho buenas obras? Y para esto vamos a leer Mateo 25, 41 al 46. Es importante leer este texto para recordarnos de que Dios también toma muy en cuenta también las obras de la fe, ¿no? Mateo 25, 41 al 46. Entonces ya le también. responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto a no lo hicisteis uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. 41 al 46. 51. ¿Hasta 41? Del 41 al 46. Ahí hasta 41. Entonces dirán también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visisteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te visitamos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ya, muy bien. Recuerden que nuestra vida no depende, nuestra vida eterna no es solo de sacrificios, sino Dios requiere de nosotros misericordia, porque si caso fuera así. Por ejemplo, muchas personas dicen, no, dice, yo soy bueno, dice. Muchas personas dicen, yo soy bueno con las personas. Yo creo que eso me va a tomar en cuenta Dios. Yo no soy tan malo como para ir al infierno. Yo me llevo bien con las personas, incluso no hago esto, tal o tal cosa. Pero recordemos de que es importante, de que Dios requiere de nosotros fe, justicia, misericordia antes que sacrificios. Pero dentro de la fe nosotros vemos de que es tan necesario la misericordia hacia los demás. Por eso nos ha dejado estas palabras para que nosotros meditemos en que nosotros también la vida eterna dependemos de cuánto hagamos nosotros en esta vida, ¿no? Es importante. No nos habla de que vamos a ir al cielo por sacrificios, por yo portarme bien, por hacer bien a fulano, no. Es importante, sí, es parte de esa fe que nosotros hemos creído, ¿no? El lugar de tormento que nos habla en Lucas 16, 23 al 26. ¿Qué nos dice? Lucas 16, 23 al 26.
Voy a la lectura. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males. Pero este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Algo importante, un día, cuando muramos, ¿qué es la muerte? La separación del alma del cuerpo, porque nosotros tenemos dos condiciones, tanto la espiritual y la física. La física sabemos de que se va al polvo, nos deshacemos, polvo eres y al polvo volverás. Pero un día vamos a morir y tenemos que enfrentarnos cara a cara con Dios. Así que el momento de arreglar las cuentas es ahora. Los pendientes que tengamos es ahora, ¿no? Algo importante, de que muchos dicen: no, me muero y ya no siento nada, se acabó todo. No hay dolor. Ya no hay sufrimiento, dejo de sufrir. O incluso podemos ver en la televisión muchos de femicidios, donde algunos esposos se quitan la vida porque no quieren sufrir en las cárceles o no quieren sufrir sin su pareja. Vemos de que después de la muerte nuestra alma tiene conciencia. ¿Y cómo nos muestra que sí tiene conciencia? Cuando esta persona que ha muerto despertó, dice, en el Hades, un lugar que desconocemos, pero que sí nos dice la Biblia, que es como un cementerio de almas. Dice que vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, es decir, tenía conciencia y podía ver a lo lejos quién se encontraba en ese lugar. Y rogaba, desesperado, dice que te refresque mi lengua porque estoy atormentado. Ni siquiera pedía un vaso, ni siquiera pedía se podría decir, agua en cantidad, sino tan solo pedía que moje su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esa llama. ¿Cómo se consideraría aquí la llama, no? ¿Será fuego real? Según la Biblia nos dice que el rey Acaz en la antigüedad, este rey era perverso, ¿no? Como antecesor del rey Josías. Dice que él sacrificaba a sus hijos al rey Moloch. Y dice que sacrificaba a sus hijos al fuego. Pensaba que así adoraba a Dios en el valle de Hinnom. Y se considera que en el valle de Hinnom, dice que era un lugar, un botadero, un vertedero, incluso de criminales, donde dice que pasaban día y noche. El gusano tenía comida para siempre. El fuego estaba ahí para siempre. No se acababa. Entonces así como se puede determinar, pero ahora ya algo espiritual. Sabemos de qué es el remordimiento que tiene la persona, de poder haber escuchado la palabra de Dios por mucho tiempo. Ahora más que nunca, como nos habla Dios, ¿no? De muchos medios, avanzado la tecnología, podemos tener a la mano. En su celular puede escuchar la palabra de Dios. No hay excusa para el hombre. De pronto podemos decir que estamos en los tiempos finales. Y lo que más él pedía era que se acordaban de los familiares que había dejado aquí en la tierra, ¿no? Dígales que no vengan a este lugar, tan solo eso pedía. Que no vayan a ese lugar porque es un lugar triste, de crujir de dientes, de dolor, de sufrimiento.
es el texto más cercano y real que nos habla acerca de cómo es el lugar de tormento, el infierno, ¿no? Aunque todavía este hombre no ha sido sentenciado, porque está esperando su condena. Y muchos se preguntarán y dirán, ¿dónde queda el infierno? Bueno, muchos han asegurado, incluso predicadores dicen que el infierno se encuentra debajo de la tierra, porque dice que hay una temperatura, bueno, algunos, bueno, sí, predicadores, pero no de la verdad de Dios. Cree que está en el centro de la tierra, que incluso en la década de los 80, y podido investigar, dice que unos arqueólogos rusos, dice que habían hecho una excavación aproximadamente de 14.4 kilómetros de profundidad y habían colocado un aparato de sonido ultrasensible que dice que podía captar el sonido de millones de almas allá en el infierno. Una vez creo que tuve la oportunidad de escuchar eso, incluso pasaron por la televisión o por los medios. No sabemos ni estamos seguros dónde queda el infierno. Lo que sí estamos seguros de que es un lugar de tormento. Bueno, yo solo quiero referirme a algo. El caso de dónde esté, si está debajo de la tierra, está arriba. O sea, bueno, hay teorías del hombre, pero no son, por cierto, ciertas. Pero lo que sí la Biblia y nos interesa a nosotros como cristianos es entender que hay un infierno. Sí hay un infierno. Y eso definitivamente debe conocer todo el mundo, que hay un infierno. Y que cuando eso sí es existente, que existe, porque la palabra lo dice así, yo lo creo así porque sí es la palabra de Dios. Y que definitivamente cuando morimos, o sea, primero vamos a un lugar de tormento, o digamos, vamos al Hades. Las almas, donde van las almas no es un cementerio, se llama Hades. Sí, pero se podría considerar así, no donde van las almas, obviamente. Ya, pero cementerio es el cuerpo, donde va el cuerpo así, inerte, no. Pero las almas precisamente van al Hades. En el Hades las almas viven. Ya. Se pueden ver. Se pueden ver, claro, porque dijo, manda a Lázaro, vio de lejos. Entonces eso sí lo sabemos efectivamente. Entonces definitivamente el fuego que hace mención en el capítulo 16, 19 de Mateo, no es fuego literal. No es fuego. La palabra fuego es para indicar sufrimiento, angustia, pesadillas. Es como lo fue en el antiguo, como les hablaba del valle de Hinnom, donde el gusano no moría, donde el fuego no se pasaba ardiendo día y noche, claro. Ya, muy bien. Avanzamos un poquito. Dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4. Dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el día del juicio. ¿Acaso nos preguntamos si nosotros somos mejores que los ángeles, que Dios nos perdonaría que no vayamos a este lugar de tormento? Por la justicia de Dios, dice que Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron, como desde el principio les decía, se rebelaron. Ellos querían ser como Dios por su soberbia, determinar que bueno, mi forma de ser, con lo que tengo, soy superior y hago de menos menospreciar a los ajenos, ¿no? A las personas ajenas, ¿no? Ya. ¿Acaso somos mejores que los ángeles? Sino que por la justicia de Dios, Dios también nos castigará. Eso hay que tener en cuenta. Es un texto y donde lo podemos aplicar también para muchas doctrinas, sectas falsas que dicen de que no hay infierno. Es un texto muy claro donde nos dice que ni a los ángeles, que Él los creó, no los perdonó. Ya. El lago de fuego. Apocalipsis 20, 14, 15.
14, 15, 20, 14, 15. Dice la 20, 14, 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Las palabras de que esa es la segunda muerte, de que el hombre muere dos veces. La primera muerte es la física y la segunda la muerte espiritual. Está muy claro de que el hombre tiene dos muertes y en la segunda muerte se enfrentará cara a cara con Dios. Así lo dice muchas veces. ¿Quiénes estarán en el infierno? Aquí, una pregunta muy importante. Los rebeldes y extraviados. Romanos 1, 29 al 31 es un texto muy leído, que siempre lo hemos leído. Lista de pecados. Y Gálatas 5, 19 al 21 es una lista inmensa también de pecados que nos habla. ¿Cuáles son los rebeldes? Son los que tienen falta de obediencia de vida, como Dios nos ha mandado, ¿no? Los que se rebelan contra Dios y extraviados. Los que dejaron el uso natural para ir en contra de la naturaleza, ¿no? También algo importante, los cobardes. Apocalipsis 21, 8. Dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué es cobarde? Dice que es una persona temerosa. También es la persona que no afronta las situaciones difíciles o de peligro a causa de sus miedos. De qué vaya a pasar con mi, como se diría, con mi piel, ¿no? Un ejemplo más claro, el ejemplo de Pedro, ¿no? Cuando antes de ser Cristo entregado, le había dicho uno que lo habían visto con él, y él dijo no. Le volvieron a decir, dijo no. Al último le dijo, estás mal, le dijo, ni siquiera lo conozco. Y el Señor le regresó a ver. Entonces dice que él cantó el gallo, ¿no? Y se acordó de las palabras que le dijo, que antes de que él cante el gallo, me negarás 3 veces. Él, ¿qué pasaba en esa situación? Si confesaba, iba a ser entregado, azotado, humillado, golpeado. Él no quiso afrontar. Ahora, para nosotros, ¿cómo se nos aplicaría? Hay muchas formas, ¿no?, que se puede interpretar. Dios nos ha dado talentos, Dios nos ha dado dones, los cuales nosotros nos podemos desarrollar. Debemos de cultivarlos. Debemos de hacer su voluntad. Debemos de manifestar al mundo la misericordia de Dios. De advertir a mucha gente del peligro del infierno, de que hay un infierno. Quitar la idea de que no es el infierno en esta vida. Que los placeres y el poder engañoso de Satanás nos ha hecho creer que los placeres es todo, ¿no? Como les decía, que hay una vida después de esta vida y que Cristo nos mandó a vivir una vida piadosa. Entonces, la cobardía, Mateo 25, 24 al 30, ¿qué nos dice? Vamos a leer. Mateo 25, 24 al 30.
hermano que nos ayude con la lectura. Pero llegando también él que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será lloro y crujir de dientes. Ya, vemos las palabras que Cristo, Dios, respondió: siervo malo y negligente. El siervo malo es el que actúa siempre en mal, ¿no? Y el negligente es aquel perezoso que no desarrolla los dones que Dios le ha dado, ¿no? No se preocupa por desarrollarlos, por servir a Dios. Dios requiere de nosotros de que al menos, como nos hace este ejemplo de algo comercial, ¿no? Que al menos le hubiéramos dado, dice, para que recibiéramos interés. Pero no que lo devolvamos al Señor porque pensamos y decimos de que Dios es Dios y Él recoge donde no siembra, porque Él es Dios. Pero recuerden que a nosotros nos ha dado muchos talentos. Los talentos pueden ser, ya sea alabando a Dios, siendo personas que ayudan en la alabanza, en la oración, desarrollando sus talentos en la predicación, en la enseñanza de la palabra, y muchas cosas más, ¿no? Siendo generosos y muchas cosas más. Hay talentos que Dios nos ha dado, que en los cuales nosotros podemos desarrollar. Dice que el cuerpo de Dios, su iglesia, el cuerpo es de que todos nos apoyamos, todos somos miembros del cuerpo. Por ejemplo, la mano le sirve al pie, a sí mismo, y todos tenemos esa relación, ¿no? Nos apoyamos los unos a los otros mutuamente. Dios nos demandará un día si somos malos y negligentes. Y por tanto, como nos dice aquí, quienes estarán en el infierno serán los cobardes. El cristiano no es armado de cobardía, sino nos ha dado espíritu de poder y de dominio propio para vencer todo, ¿no? Los que postergan la salvación. ¿Quiénes estarán en el infierno? Los que postergan la salvación. Hechos 24, 24 al 25. Hechos 24, 24 al 25. 24, 25 dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero él, al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Los que postergan, ¿no? Sabemos muchas veces que hemos hablado de Cristo, ¿no? A veces, y muchas personas dicen: es muy bonito el Evangelio, sí, está muy bien. Pero no sabemos de que la vida no la tienen comprada, ¿no? Como en este caso, este hombre, ¿qué decía? Deseaba escuchar, porque a veces el hombre quiere escuchar cosas nuevas. Dice sí, pero cuando ya se le habla, por ejemplo, acerca de la justicia de Dios, Dios sabemos que es un Dios justo, que premia y castiga al hombre en la obediencia. Y también acerca del dominio propio, que le digan a este rey que tiene que de pronto abstenerse del vino, abstenerse, por ejemplo, digamos, de cosas que afectan a su alma.
de la mentira y el juicio venidero, es decir, de que Cristo iba a venir por segunda vez y un día nos juzgará. Dice que este se espantó y dijo: ahora vete y cuando tenga oportunidad te llamaré. Él tenía la oportunidad, así como muchas personas tienen la oportunidad de obedecer en el instante, como lo hizo el eunuco, ¿no? Aunque no todos sean así, otros tardarán un poco más, pero sabemos de que Dios cuando nos habla es para que lo obedezcamos, y es hoy. Entonces, ¿quiénes estarán en el infierno? Los que postergan la salvación, los que escuchan pero no obedecen, ¿no? Los que no hicieron obras. Mateo 25, 41 al 43. Volvemos a leer el texto del inicio también, Mateo 25, 41 al 43. Algún hermano que tenga nos ayude con la lectura. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. A veces el corazón del hombre es un poco duro. Cuando se trata de hacer el bien a los demás. Qué difícil es a veces perdonar o no guardar rencor, ¿no? Pero recordemos todas esas cosas, un día nos demandará, y ya nos ha advertido antes, ahora nos está hablando en esos textos, de que cómo debemos ser con nuestros semejantes, ¿no? ¿Cuánto le hacemos, dice, a uno de estos hermanos pequeños? Dice que a él lo hicimos, porque nos hizo a su semejanza. Es decir, cuando alguien necesitado viene y pide posada o alguien necesita ayuda, dice que es como que le estuviéramos ayudando a Dios, ¿no? También Santiago 1:27 nos habla también de eso, ¿no? De las buenas obras. Los que abandonaron a Dios, algo importante. ¿Quiénes estarán también en el infierno? Los que abandonaron a Dios. Hebreos 10:29. Dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto, el cual fue sacrificado y ofenda al Espíritu de gracia? Ya, ¿cómo pisoteamos la sangre de Cristo después de haber sido cristianos? Esto nos habla a los cristianos, que nos hemos olvidado de Dios, hemos vuelto atrás. Como dice el proverbio, la puerca lavada vuelve a su ciénego. Dice que al hacer esto, regresamos al mundo de pecado. y pisoteamos. No solo, regresamos, sino que dice pisoteamos la sangre de Cristo por cual fue derramada en la cruz por nuestros pecados. Pisotear viene a ser ofender, ser indiferente ante el dolor que tuvo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, para que nosotros tuviéramos la reconciliación y la vida eterna en su tiempo. Primera de Pedro 4:18 también, que nos dice otro texto. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? Dios nos habla de una puerta estrecha, que es muy difícil, no es cómoda. ¿O acaso usted siente que el cristianismo es cómodo? No, al contrario, es difícil. Pero recuerde que con Cristo somos más que vencedores. Él es el que nos sostiene y nos ayuda. Y debemos de pedirle, como nos dice, orad sin cesar, para que eso suceda, ¿no? Para que podamos resistir.
Y gracias a Dios tenemos la bendición más grande de que nosotros somos un buen grupo de cristianos. Yo sé que van a crecer más y podemos ser esas personas que miremos diferente la vida, ¿no? Y el cual simplemente nosotros esperamos es de que Cristo venga por segunda vez. Ese es nuestro objetivo final, ¿no? ¿Cómo evitamos ir al infierno? Es otro punto. Reconociendo a Cristo como mi único Salvador. Juan 14:6. Ese texto creo que se lo saben hasta como de memoria, ¿no? ¿Qué dijo Cristo? 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sabemos de que Juan 14:6. Ya. Sabemos que Dios nos ha dejado un camino para ir al cielo. Ese camino lo encontramos a través del Evangelio. Porque caso contrario, estamos perdidos. Somos ciegos, nos dice. No podemos vislumbrar el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie más en el mundo sabemos que ha ofrecido la salvación, ni nadie se ha sacrificado por todos. También bautizándome para el perdón de los pecados. Hechos 2:38. Qué triste es conocer que alguien se fue ofendiendo a Dios sin haberse antes reconciliado. Hechos 2:38. ¿Algún hermano que nos ayude? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como les decía, redundando en eso, de que cuántos se han ido y nos apena mucho a nuestro alrededor que se han ido ofendiendo a Dios. Ellos estarán de pronto exclamando en el más allá, díganles que tengo hermanos que no vengan a este lugar. Pero que le dijo Abraham, ahí tienen la palabra de Dios, ahí tienen los predicadores, ahí tienen la iglesia de Cristo. Búsquenlos a ellos. Ya está. Tan solo Él pide que se salven los otros, ¿no? También cuidando de nuestra salvación. Hebreos 2:3. ¿Cómo evitamos ir al infierno? Cuidando de nuestra salvación, porque no solo es ser cristiano y la descuidamos. Hebreos 2:3. ¿Qué nos dice? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Ya. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo es una manera de descuidarnos? Nos descuidamos a veces, por ejemplo, digamos, ¿recuerdan la historia de Samuel donde habla del rey David? Donde Natán le amonestó, ¿no? Que dice que tenía una corderita, la cuidaba. ¿Cómo nosotros también podemos cuidar un animalito? Si usted tiene en la casa una mascota, seguramente usted le da de comer, se preocupa. Asimismo tiene un hijito, le da el sustento, lo alimenta, lo cuida, lo viste bien y todo, ¿no? Y si nosotros de la manera como descuidamos, dice, una salvación tan grande, ¿cómo escaparemos? Nos da como una señal de advertencia que habrá castigo para aquellos que descuiden. Si descuidamos una salvación tan grande, eso es lo que nos espera. Y como dice, evitamos ir al infierno. Viviendo una vida fiel hasta el fin. Es algo importante, ¿no? Viviendo una vida fiel hasta el fin. Marcos 13:3. Con eso terminamos. 13:3. 13:3.
Seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estas palabras a los discípulos acerca de que dice que les advertía cómo iban a sufrir en este mundo, ¿no? Por causa de su nombre. Iban a ser perseguidos, muertos. Pero el que persevera hasta el fin, este será salvo, dándonos a entender de que nosotros debemos también anhelar lo mismo que anhelaron ellos, la morada eterna, y así evitar el castigo eterno, ¿no? Conclusión. Hemos llegado a la conclusión de que Cristo es el único que ofrece la salvación y así evitamos ese lugar horrible, horripilante, terrible, reconociendo un Dios en los cielos, el cual nos pagará conforme a sus obras. Eso es lo que les he podido compartir, hermanos. Gracias por todo y gracias por su atención. Si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que está mal, iremos mejorando. Gracias.